En el primer vídeo estudiamos un pequeño repaso de la definición del seno, coseno y tangente con triángulos rectángulos. Recordamos estas tres definiciones del seno, coseno y la tangente: seno cateto opuesto en trihipotenusa, coseno cateto contiguo en trihipotenusa, y la tangente es el seno entre el coseno, que es cateto opuesto entre cateto contiguo. Esto es muy importante y va a ser la base para lo que vamos a explicar a continuación. También recordamos las razones trigonométricas inversas, que son la cosecante, que es la inversa del seno, la secante, la inversa del coseno, y la cotangente, la inversa de la tangente. Habían tres razones trigonométricas que son muy importantes, que van a aparecer muchos, que son las de los ángulos 30 grados, 45 y 60 grados. No tenéis que memorizarla, pero es bueno que la tengáis muy en cuenta porque aparecerán muchísimo. Vamos a empezar con la primera o segunda parte del tema, ¿vale? Que es la circunferencia goniométrica. Esto va a ser fundamental y va a ser la herramienta que voy a utilizar para todo el tema. ¿Qué es la circunferencia goniométrica? Es una circunferencia que va a tener radio igual a 1 y va a estar situada en el origen de un sistema de coordenadas x, y en el 0, 0. Yo tengo mis ejes x e y, el centro de la circunferencia va a estar en el 0, 0 y el radio va a ser igual a 1, es decir, esta distancia es 1, esta distancia es 1, esta distancia es 1, el radio vale 1 y eso es importantísimo. Vemos que la circunferencia va a estar dividida en cuatro partes: esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Esta es la que se llama el primer cuadrante, ¿vale? Cuadrante va a ser como en la parte en la que está dividida la circunferencia. Esto va a ser el primer cuadrante. Esta va a ser el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y esto es súper importante porque lo vamos a utilizar muchísimo. Pues aquí ocurre una cosa que es muy interesante. Yo voy a ir moviéndome a lo largo de la circunferencia goniométrica y se van a ir formando ángulos. Por ejemplo, si yo me fijo, me muevo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Veo que se me ha formado un ángulo alfa. Yo puedo formar un triángulo rectángulo, que es el que se forma por esta línea, desde este punto hacia abajo y esta parte, ¿vale? Se forma aquí una especie de triángulo rectángulo. Como esto es el eje X, esto está mal, ¿vale? Esto es el eje X y esto es el eje Y, ¿vale? Ojo que aquí hay un error, ¿vale? Esto es eje X y esto es eje Y. Como esto es el eje X, esta parte del triángulo la voy a llamar X. Y como esto es el eje Y, esta parte del triángulo la voy a llamar Y. Entonces, como esto es un triángulo rectángulo, yo puedo calcular cuánto vale el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Qué era el seno de alfa? Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto? Cateto opuesto es de este ángulo, este cateto, y entre hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? 1, porque es de radio 1 la circunferencia. Es decir, seno de alfa es y entre 1, y entre 1 es y. Es decir, seno de alfa es igual a y. Vamos a hacer el coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto contiguo, que es el que continúa al ángulo alfa, es este de aquí, cateto contiguo, x, entre, dividido, hipotenusa, que es 1. Es decir, coseno de alfa es x entre 1. X entre 1 es x. Coseno de alfa es x. Esto es lo más importante para todo el tema, lo que acabamos de explicar. Hemos llegado a dos conclusiones importantes. En una circunferencia goniométrica, cuando yo tengo un ángulo alfa, ¿vale? Me muevo y tengo un ángulo alfa, se me forma un triángulo rectángulo. Pues esta altura
que es y, coincide con el seno de alfa. Y esta pequeña longitud x coincide con el coseno de alfa. Esto lo voy a utilizar muchísimo. Podríamos hablar también de la tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto contiguo y entre x. Tangente de alfa y entre x. Esto también importante, pero no lo voy a utilizar tanto, ¿vale? Esto es lo importante. Y también, incluso si queréis, podemos hablar de la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante de alfa era 1 entre seno de alfa, 1 entre y, secante de alfa, 1 entre coseno de alfa, por tanto 1 entre x o las inversas, y la cotangente de alfa, que es 1 entre tangente de alfa, si tangente es y entre x, cotangente x entre y, ¿vale? Esto no lo voy a utilizar mucho, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Recuerdo lo importante. Aquí, cuando yo hago un ángulo alfa, se me forma un triángulo rectángulo. Esta altura, ¿vale? En el eje Y va a ser el seno. Esta distancia en el eje X va a ser el coseno. Siempre vamos a asociar la altura en el eje Y va a ser el seno. La distancia en el eje X va a ser el coseno. Siempre, ¿vale? Esto es muy importante, apuntarlo porque es muy importante. Y yo aquí he descrito este ángulo alfa, pero imaginaos que el ángulo alfa llega hasta aquí, o sea, que recorre todo esto, ¿vale? Vemos que esto es 0 grados, por aquí será 45, por aquí será 90 grados, ¿vale? Hasta aquí serán 180 grados, 180 más 90, aquí estamos en 270 grados, y 270 más 90, 360 grados, ¿vale? O sea, el ángulo total de la circunferencia es 360. El primer cuadrante llega hasta 90, el segundo cuadrante llega hasta 180, el tercer cuadrante llega hasta 270 y el cuarto cuadrante llega hasta 360. Entonces, si yo tuviese un ángulo de, por ejemplo, 150 grados, estaríamos por aquí, esto es 180, 150 estaría por aquí. Pues aquí también se me va a formar un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero si yo el triángulo rectángulo lo tengo ahora aquí formado, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo donde se ve esto más visualmente, ¿vale? Si yo tengo el triángulo aquí formado, ahora la distancia x va a estar por aquí. Y como la distancia x va a estar a la izquierda, x va a ser negativo. Y x es el coseno, así que el coseno que va a estar hacia la izquierda va a ser negativo. Esto es un poco raro al principio. Pero en ese triángulo que se me ha formado, la altura y hemos dicho que la altura y es el seno, pues la altura, como sigue hacia arriba y hacia arriba, es positivo. Así que el seno es ahí, será positivo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Repito, os voy a dejar un vídeo donde se ve esto más fácil, ¿vale? Pero hay una conclusión importante. En la circunferencia goniométrica hemos dicho que tengo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Pues en el primer cuadrante, si yo el ángulo alfa lo tengo en el primer cuadrante, por ejemplo, este caso de aquí, el coseno, que hemos dicho que es el eje X, ¿vale? El coseno de alfa es la parte X, el coseno, como estamos en el eje X hacia la derecha, va a ser positivo. Y el seno de alfa, hemos dicho que el seno es la y, es la altura de ese triángulo, como estamos hacia arriba en el eje y, también es positivo. En el primer cuadrante, seno es positivo, coseno es positivo. Si con la calculadora hacéis el seno o el coseno de cualquier ángulo en el primer cuadrante, 20 grados, 45, 60, 70, siempre os van a salir seno positivo, coseno positivo, siempre. Pero en cambio, si me voy al segundo cuadrante, si yo recorro un ángulo, por ejemplo, de 150, todo esto, ¿vale? Se me forma aquí un triángulo y ahora el triángulo está en este segundo cuadrante. En el eje X estoy hacia la izquierda, ¿vale? Porque el triángulo va a estar aquí. La X va a ser negativa y la X es el coseno. Por tanto, como la X es negativa y la X es el coseno va a salir negativo, ¿vale?
Pero en cambio, el seno, hemos dicho que el seno es la y, pues la y, que va a ser esta parte, como estamos en el eje y por encima, positivo, el seno va a ser positivo. Si usáis con la calculadora y hacéis, por ejemplo, 150, seno de 150 grados, os va a salir positivo. Pero hacer el coseno de 150 os va a salir negativo, porque estamos en el segundo cuadrante. ¿Qué ocurre si yo cojo un ángulo del tercer cuadrante? Por ejemplo, 200 grados. Esto es 90, 180, pues un poquito más estaremos en 200 grados. O sea, el ángulo será todo esto, ¿vale? Sería una cosa así, ¿vale? Entonces, 200 grados estaría por aquí. Y el triángulo se me formaría así. ¿Qué ocurre con este triángulo ahora? Que en este triángulo, la parte que está del eje X, el eje X, a distancia en X, está por aquí, porque el triángulo hemos dicho que se forma así. Y esa X es negativa, porque estamos a la izquierda, en la parte del eje X izquierda. Por tanto, la X es negativa. ¿Qué significa eso? Que como la X es negativa y la X es el coseno va a ser negativo. ¿Qué ocurre ahora con el eje Y, con la distancia en Y? Este es el triángulo. Ahora la distancia en Y está por debajo del eje Y, está hacia abajo. Por tanto, ahora la Y es negativa y por tanto, como la Y es el seno de alfa, el seno es negativo. En el tercer cuadrante, un ángulo del tercer cuadrante siempre tiene el seno negativo y el coseno negativo. Si hacéis con la calculadora seno de 200 grados, os va a salir negativo. Si hacéis con la calculadora coseno de 200 grados, os va a salir coseno negativo. Y eso con cualquier ángulo del tercer cuadrante. ¿Qué ocurre con el cuarto cuadrante? Por ejemplo, el ángulo de 300 grados. Esto es 90, 180, 270, pues un poquito más estaríamos en 300 grados. Con 300 grados se me forma un triángulo, el triángulo que será así, ¿vale? Una cosa así parecida, pues tendré aquí una distancia X y una distancia Y de ese triángulo. X e Y. Vemos que ahora la X está por la derecha. Por tanto, esta distancia X es el coseno, como está hacia la derecha, la X va a ser positivo y por tanto el coseno, que es la X, sale coseno positivo. Pero el seno, que es la distancia Y, esa distancia Y como está hacia abajo, y la Y es el seno, la Y es negativa y por tanto el seno es negativo. Es decir, siempre en un ángulo del cuarto cuadrante, lo podéis comprobar con la calculadora, el seno es negativo y el coseno es positivo. Esto es súper importante y tenéis que tenerlo en vuestra cabeza, ¿vale? Las dos conclusiones, perdón. Vamos a ver. Las dos conclusiones a las que hemos llegado. En la circunferencia goniométrica, cuando yo formo un triángulo con un ángulo, la distancia X es el coseno y la distancia Y hacia arriba es el seno. Eso es súper importante. Y la otra conclusión, la circunferencia goniométrica se divide en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante siempre seno positivo, coseno positivo. En el segundo cuadrante, seno positivo, coseno es negativo. En el tercer cuadrante, seno es negativo, coseno es negativo. En el cuarto cuadrante, seno es negativo, coseno es positivo. Súper importante. Y por último, vamos a ver una cosa más. En el vídeo anterior dijimos que había unos ángulos que eran muy importantes, porque salen mucho, 30, 45 y 60 grados, e hicimos las razones trigonométricas. Vamos a ver ahora una segunda tabla con otros ángulos que también son importantes. ¿Cuáles son esos ángulos? Pues obviamente están relacionados con la circunferencia goniométrica y van a ser 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y la vuelta completa 360 grados. ¿Cuáles son las razones trigonométricas de esos ángulos?
Pues es muy fácil, no hay que aprenderlo de memoria porque sale razonándolo. Vamos con 0 grados. Hay que tener en cuenta que el seno es la y y el coseno es la x. Entonces, 0 grados. ¿Qué es 0 grados? 0 grados es que estoy aquí, justo en el eje x, en la línea, porque no he subido. ¿Vale? 0 grados es esta parte de aquí. Entonces, si lo que yo tengo es únicamente una línea que está en el eje x, ¿cuánto vale la distancia x? Si estoy en el ángulo de 0 grados, si estoy aquí, pues la x vale todo esto completo, es decir, 1, porque el radio es 1. La x vale 1. Por tanto, el coseno de 0 grados vale 1. El coseno de 0 grados vale 1. ¿Y cuánto vale el seno? El seno es la altura y, pero si yo estoy en esta línea, en 0 grados, no se ha formado el triángulo, es decir, no hay altura. La y vale 0 porque estoy en esta línea. Por tanto, si la y vale 0 porque estoy en la línea, el seno de alfa vale 0. Seno de 0 vale 0. ¿Vale? Y la tangente la voy a hacer dividiendo seno entre coseno. Yo sé que tangente es seno entre coseno, 0 entre 1 vale 0. ¿Vale? Vamos a ver si lo comprendemos un poquito mejor. Vamos a seguir razonándolo. Al principio esto es un poco raro, ¿vale? Hemos visto 0 grados. Voy a ver ahora 90 grados. 90 grados es toda esta línea, porque estoy aquí. Aquí tampoco se forma el triángulo, ¿vale? Son casos extremos. ¿Cuánto vale la x si yo estoy en 90 grados? Únicamente tengo altura, no tengo distancia en x, porque ahora estoy aquí arriba, ¿vale? He subido el ángulo a 90 grados. Por tanto, la x ahora vale 0, porque no tengo nada hacia la derecha. Como la x vale 0, el coseno de 90 es 0, porque la x vale 0. Pero en cambio, en 90 grados, la distancia y, como estoy en 90, es completa. Es decir, la y vale igual a 1. Seno de 90 va a ser igual a y, que va a ser igual a 1, porque estoy en el caso de 90 grados. Seno de 90 es igual a 1. Y si hacemos la tangente, seno entre coseno, 1 entre 0, esto no está definido matemáticamente, pero tiende a infinito, ¿vale? Si hacéis 1 entre 0,000000001, eso sale a infinito, ¿vale? Esto, bueno, tampoco es muy importante ahora. Lo importante es que sepáis, esto tenéis que aprenderlo de memoria, pero porque lo vais a utilizar mucho. En 0 grados, el seno de 0 es 0 y el coseno es 1. En 90 grados, el seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0. Esto tenéis que saberlo muy bien porque lo vais a necesitar mucho. Vamos a 180 grados. 180 grados es todo esto. O sea, estaría en esta línea. ¿Qué ocurre en esta línea? En esta línea, la x vale menos 1, ¿vale? Porque estoy completamente aquí y el radio es 1. Así que la x vale menos 1. Es decir, x vale menos 1, pues el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Coseno de 180 grados menos 1. Y por el mismo razonamiento que en 0 grados, si estoy en esta línea, no tengo altura, no tengo y. Como no tengo y es igual a 0, el seno de 180 grados, como no tengo y, va a ser 0. Seno de 180 grados vale 0. Y seguimos. 270 grados. 270 grados es todo esto y es esta línea. ¿Cuánto vale si yo estoy en esta línea? ¿Cuánto vale la x? Pues no tengo x porque únicamente estoy en esta vertical. Como no tengo x, la x vale 0. El coseno de 270, vale 0. Y el seno es la distancia y, o sea, todo esto es menos 1, porque el radio es 1 y como estoy por debajo, y igual a menos 1, seno de 270 grados es
menos 1. Y por último, muy interesante, 360 grados. ¿Qué es 360 grados? Es una vuelta completa, es llegar hasta aquí. Y realmente, si lo miramos con un poco de cariño, el ángulo de 360 grados va a ser equivalente, igual matemáticamente, a 0 grados, porque sigo estando en esta horizontal. En 360 grados, la distancia en x valdrá 1, x igual a 1, por tanto el coseno de 360 vale 1, y el seno, como no hay altura, la y sale 0, el seno de 360 es 0. Es decir, coinciden las razones trigonométricas de 360 con 0 grados. La tangente nos lo ha dicho antes, en 180 seno entre coseno, 0 entre menos 1 es 0, tangente 0. En 270 grados, menos 1 entre 0, esto tiende a menos infinito, ¿vale? No es importante ahora, me da igual. Y en 360 grados, 0 entre 1, 0. Este cuadro que he explicado es muy importante y los razonamientos que hemos hecho también. Entonces, si alguien tiene alguna duda, que lo piense, que lo razone y ya me preguntáis las dudas en la clase, ¿vale? Pero esto es muy importante que lo entendáis porque esto tenéis que tenerlo en vuestra cabeza, ¿vale? Es súper importante, ¿vale? Pensadlo, intentar entenderlo y cualquier duda me preguntáis. 3 ideas principales del vídeo. Circunferencia goniométrica de radio igual a 1. Cojo un ángulo alfa y se me forma un triángulo rectángulo. La distancia en x es el coseno. La distancia en y es el seno. Súper importante. Segunda idea. En la circunferencia goniométrica hay 4 cuadrantes. Saber en cada cuadrante si el seno es positivo o si es negativo. Y tercera idea, saber razonar las razones trigonométricas, seno y coseno de ángulos muy importantes. 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. Esto obviamente también lo podéis hacer con calculadora, pero tenéis que saber razonarlo. En el siguiente vídeo vamos a hacer un tipo de razonamientos, ¿vale? Que lo explicaremos, que se llama la reducción de ángulos al primer cuadrante, pero eso ya lo vemos en el siguiente vídeo. Repito, si alguien tiene un poco de dudas en cómo se forman los triángulos cuando me estoy moviendo por la circunferencia, os voy a dejar un vídeo que no es mío, ¿vale? Es una simulación, pero creo que se puede entender bastante bien cómo se forman los triángulos, ¿vale? Os dejo ese vídeo y lo siguiente que veremos es, como he dicho, la reducción de ángulos al primer cuadrante. Cualquier duda, me preguntáis.